muy amable invitación a tener cursos acá, igualmente el primer tema que he estudiado recientemente con un colega de metodología, l'analisi exploratorio de datos que mencionaba, la parte del análisis de datos que es un poco el formaba en lo que suceda, lo representativo clásico, no aquel. Y justamente por ello el Río de Janeiro no conocía el contrato estaba muy frío respecto a las soluciones muy eficaces en el análisis, donde son útiles como cognitivos para utilizar el conocimiento de las organizaciones hechas y por tanto es algo que debe tener para la pero igualmente hay una tendencia muy fuerte, en particular de parte de los mexicanos, a la tecnología, que es todo así de utilizar la herramienta no solo por ser exploratorio, sino también para la interpretación muy avanzada incluso es muy rico, efectivamente, pero a veces hay que desarrollar métodos de ayuda a la interpretación que se utilizan para como más para también aquí hacer de manera doméstica. Por tanto, el problema es que yo necesito evaluar las cosas con un marco para mejorar de manera autónoma en la calidad de la gestión. Lo hemos utilizado para entender cómo reducir las necesidades, cómo hacer la cosa. Hay muchos supuestos para determinar el número de opciones, pero no hay una convergencia de un método importante es un problema de convergencia todo esto de esta manera es particular que era el método que permitía el más interesante para un trabajo aplicativo que teníamos que hacer por tanto hemos utilizado un mismo que efectivamente está un problema de conectar no solo entre determinadas, sino también sobre la evaluación de la solución, de la cantidad de información que se encuentra en la solución definida, y pero efectivamente aplicar también hemos enfrentado problemas múltiples, problemas de solidaridad, más o menos pero una vez que se va conectado de ellos, de los métodos, se explique cosas muy importantes. Todo esto ya en el 88, una propuesta alternativa salió de parte de Gallagher y por tanto hemos estudiado esto ya en Estados Unidos dentro del programa
programma è para utilizzazione che non errore della procedura d'ambiente, hai un'opera utilizzata, ma è fatto di non mi faccio questo tipo, quindi sono fare delle cucine, che vedono non si sta creato, forse è un po'. Però questo metodo effettivamente all'analisi corrispondente giunta è stato che può essere parzialmente puro alternativo, quindi a condizione che se approfondissi un poco tutto non lo scalpo, sino l'ambiente, il contesto metodologico nel quale utilizza, che non è nel momento non lo è costruito. Ora voglio indicare lo che si tratta, cominciando come referenza, e dice che cada matrice reale è quella del componente come un prodotto di tre matrize, la U una matrice ortogonale, lambda è una ortogonale unitaria, ossia ortogonale, e una matrice diagonale in una altra matrice ugualmente parzialmente ortogonale, nel sentito che hai un problema di corrispondenza di dimensione, riportarlo è stato un poco complicato. Al principio la matrice Q è una matrice quadrata e la V no. Questo è interessante che la usa una matrice effettivamente ortogonale. La otra no è ortogonale, non è quadrata. Lo che risulta è che la matrice lambda a caso in questa matrice quadrata di lambda, però lambda è la matrice diagonale del valore proprio reale e non negativo del prodotto del come risulta su questa, Q è la matrice ortogonale dello vettore proprio corrispondente, IQ la matrice del vettore proprio e primo con la sostituzione un primo U uguale 1 y del primero sería traspuesto B traspuesto B uguale I. Questa decomposizione in pratica non dice che cada elemento della matrice X, una vez che ha la decomposizione, si può descrivere come una somma di alfa valore, di 1 alfa della matrice, raiz de lambda alfa, u di alfa di iota alfa, ossia è una composizione, una somma di elementi, in maniera che si può immaginare, dietro più importante, come si una matrice X si esprime come una somma di strati di matrices di rango 1. Dovendo variare a caso, dopo il J, il tipo della somma gamma, conseguimos un estratto X alfa che corrisponde alla ricostruzione hecha a través del alfa esimo, valore proprio alfabetismo del vettore. Y por tanto, se la cosa de esta manera, se ve la cosa de esta manera, se ve también que hay una reconstrucción que puede ser parcial y este será la regla de Young que nos dice nada, que no avanza. De rango S menor de S de una cualquier matriz real, después que sus valores propios se han puesto en orden decreciente, es
esta composición de matrices de rango U correspondientes a los valores propios más grandes, y esta efectivamente es la mejor reconstrucción en el sentido de los cuadrados, de los límites cuadrados. Entonces, esto es muy interesante porque el paradigma del análisis de datos es que la información relevante está conecta con los valores propios más grandes y los componentes más pequeños son menos relevantes. No hablo de ruido, no hablo de error, porque esto no se puede determinar de esta manera. Sino que se encuentran efectivamente estos estratos contribuyen de manera diferente a la reconstrucción de la matriz. Considerando que Q y B son unidades todos, por tanto, comparables, no la parte más importante en esta reconstrucción es dada para la encuadrada del autovalor. Es claro que más grande el autovalor, más grande es la reconstrucción parcial de la operante. Y por tanto, esta secuencia nos dice algo en el sentido que efectivamente las dimensiones más grandes de máxima inercia son las que dan más contribución a la reconstrucción, entonces son consideradas magníficas. Para nuestro empleo, efectivamente, nosotros utilizamos la que se llama descomposición generalizada a los valores singulares, que es una descomposición en la cual nosotros parecía que no era, no que estaba esta descomposición a valores singulares se puede hacer también empleando utilizando una condición diferente para los autovectores. O sea, las condiciones de ortogonalidad A, M y N, que son matrices reales definidas positivas. O sea, en este caso, se utilizan dos métricas diferentes para la condición de ortogonalidad de los U y de los V. Y efectivamente eso tiene un sentido porque los los vectores propios de las dos matrices se encuentran en dos espacios diferentes, PDM1 y PDM2. Y por tanto se puede adoptar efectivamente una métrica diferente de estos espacios, a menudo que esto puede ser útil para la interpretación de los. Efectivamente, esta es una explicación de lo que se ocurre y no es muy complicado porque hay un poco de ajuste que se viene haciendo, pero el resultado es muy casi directo, es un corolario del problema. No es muy importante el conocimiento sobre esto se basa la análisis de correspondencia simple, que en realidad es algo que se aplica no a la tabla de datos, sino ya a una estadística, que una tabla de existencia es una síntesis de una interacción entre los caracteres sobre un número grande de observación. Y en cuanto a la tabla de contingencias, esta tiene algunas propiedades particulares. Creo que es interesante, efectivamente, es que esta análisis de correspondencia está desarrollada justamente para cumplir con las estadísticas propias de las tablas de contingencia. La significatividad estadística de una tabla de contingencia es
ustedes supongo que la conocen, es el chi quadrato. Y efectivamente, utilizando lo que veremos, esta análisis tiene una relación fuerte justamente con el chi quadrato. Y por tanto, esto puede ser empleado para la evaluación estadística, esta puede ser una evaluación rigurosa de la calidad de la aplicación y sus significados. Vamos a ver. En este caso, poniendo n una tabla de consistencia SC, con n minúsculo el total general de la tabla, estos dos vectores R y C son los vectores de perfiles marginales y perfiles de columnas, y matrices diagonales de R y de C correspondientes, estas son las matrices diagonales que tienen como diagonal exactamente los vectores que hemos dicho. Y estamos en una red de correspondencia simple se obtiene aplicando la descomposición a valores singulares generalizada a la tabla de contingencia n con las constricciones dadas para las matrices diagonales de R y de C. Entonces la métrica en los dos espacios es dada respectivamente para D y por tanto, ahora no voy a hablar muchísimo de eso, después, pero lo que resulta es una forma de reconstrucción de la matriz N, que es acá, donde se ve que toda esta descomposición y recomposición va a influir como algo que se va juntando a la tabla de independencia. Esta NRICJ es la tabla de valores esperados bajo la independencia de columna. Y por tanto, lo que se va ajustando como matrices de estratos no son otros que matrices de desvío a la independencia, donde estas cantidades acá son ponderadas con los perfiles de estudio. Si nosotros intentamos de formular el problema que ya he presentado y resolvido como una aproximación de mínimos cuadrados de la matriz, una matriz de rango menor, esto se consigue minimizando este desvío ponderado para los valores esperados de la matriz N con una matriz A de la número. Y por tanto el problema en términos de optimización es minimizar esta cantidad, la tasa de este producto, por los pesos inversos de las frecuencias externas y con la forma de reconstrucción que en esta condición se representa de esta manera. Como ya le he dicho, se encuentra que la suma de los valores propios corresponde exactamente al chi quadrato, una vez que se multiplican por el total de la tabla. Y por tanto, cada autovalor multiplicado por este total es un chi quadrato. Es un chi quadrato. Y por tanto, es suficiente para evaluar la significatividad de la tabla total, eso ya se sabe, pero también en cada uno de los estratos unidimensionales, o si no, en la solución, de utilizar testes de ajuste para establecer si la solución es buena y también un otro test que vamos a mostrar ahora, para ver si cada estrato también tiene una sua contribución autónoma
efectivamente el test de Ruste no es otro que el test de Kendall, el test clásico de Ruste, aplicar el test a los residuos de los desvíos cuadráticos dividido para los valores estimados. O sea, es un test de uso de modelo en el cual vamos a comparar el valor real con el valor estimado dividido con el valor estimado para el modelo. Esto es distribuido aritméticamente como chi cuadrado con este número de grados de libertad. Y por tanto se puede testar, en principio se puede testar cualquier solución de primero, de una unidimensional, bidimensional, hasta que efectivamente los residuos son tan pequeños que no es más significativo desde el punto de vista del conflicto de información. Este es el criterio de este tema. Esto sí se puede hacer, pero es mucho más fácil de aproximar este poniendo como al denominador de la fracción los valores bajo la independencia. Porque de esta manera se ve que se puede simplificar el test y sin hacer todos los cálculos ya se encuentra que el alfa es más o menos el chi cuadrado de la tabla entera menos la parte que está la solución. Y por tanto, lo que es que el chi cuadrado menos los chi cuadrados de los primeros niveles, de los primeros estratos, corresponde a la suma de los chi cuadrados de los estratos que no se han tomado en cuenta. Y por tanto, esto permite un cálculo casi inmediato, casi hecho a la mano, con solo problema de calcular después. Pero la conversación es muy ágil. Y esto es una guía muy fuerte para identificar la calidad de la solución. Claro, que todo esto tiene sentido cuadrado de la tabla, no es significativo el cuadrado de la tabla y el cuadrado. Esto es un tema, ya es un punto crítico, porque normalmente lo que se hace es emplear tablas muy grandes, con muchos ceros, en el cual el chi cuadrado probablemente no tiene mucho sentido. Y por tanto, ya esto es algo que sí pone problemas en función. La regla sería que antes de que averiguar el chi cuadrado global si efectivamente es significativo. Averiguar las soluciones, cuáles son las dimensiones que son significativas, en el sentido que después no hay nada. Y ya podemos hacer una cosa más, porque podemos también considerar cada estrado, como ya he dicho, la reconstrucción entonces unidimensional. Esta también es una tabla de desvíos que contribuye al chi cuadrado para esta cantidad y tiene esta cantidad de grados de libertad dependiendo de la alfa. Entonces esto se puede testar, cada estrado se puede testar. Testando cada estrado, ¿qué se ve? Se ve cómo se interpreta este estrado. Se interpreta con el hecho de que está significativo, significa que hay una influencia tipo lineal de los factores sobre la tabla de datos. Si alguno tiene, por ejemplo, una variable cuantitativa exógena que está correlada con los factores, se puede pensar que hay una correlación, que una influencia de estos factores que están correlados linealmente con los factores de la tabla y la tabla.
y por tanto una influenza sobre i volumi. Analisi di corrispondenza multiple. L'analisi di corrispondenza multiple è una generalizzazione, o perlomeno si dice che è una generalizzazione dell'analisi di corrispondenza multiple, è nel caso de muchas variables cualitativas. Esto se puede hacer con una análisis de correspondencia simple de la matriz disyuntiva completa Z, cioè una matrice nella quale nella fila se están las observaciones y en la columna se están todas las modalidades de todos los caracteres. Y cada observación tiene un 1, tiene la modalidad de cada carácter que se encuentra en la observación y 0 de todos. Igualmente, esta es una matriz de ceros y 1, y por tanto esta no es una tabla de multiplicación, es una matriz de ceros y 1. Y las filas son unidades estadísticas y la columna son modalidades generales. Entonces no tiene tampoco sentido considerar el chi cuadrado como una estadística de tabla de caso. Y se puede multiplicar la celda con su respuesta. La matriz que se encuentra se llama tabla de base y no es otro que una supermatriz en blocos, donde cada bloco no es otro que la tabla de contingencia que cruza dos de los caracteres que se esperan. Esta matriz tiene un carácter particular, en primer lugar porque es una matriz simétrica, porque cada tabla se encuentra transpuesta en la localidad de la matriz, que los caracteres se cruzan en una dirección, pero también por tanto están doblados. Pero también hay una diagonal, hay blocos de tablas diagonales al lado de la diagonal, que son el cruzamiento de cada variable con su misma. En la teoría, aún no sean tablas de contingencias verdaderas, a esta se aplica la mecánica del chi cuadrado y se aplica la de correspondencia. Esto es algo que fue realizado al principio para el 36 y 76. Y bien, ¿cuál es el problema? El problema es que no tiene sentido el chi cuadrado de estas tablas. En primer lugar, porque son tablas de 0 y 1, y por tanto no se cruzan dos caracteres. En el segundo caso, el problema es aún más complicado porque aún se trata de tablas de contingencia. Si nosotros vamos a calcular el independencia en la parte diagonal, encontramos valores que son una locura, no tienen sentido, porque los valores esperados del cruzamiento de una carácter con su mismo no es otro que la diagonal misma. Entonces sería necesario un cambio de métrica para esta parte que no se hace. Y eso, claro que es un error metodológico serio, por ejemplo. Y la verdad es que esto es el problema, como veremos. La inercia total en este caso resulta ser el número total de modalidades menos el número de preguntas dividido en el número de preguntas. Se pueden hacer las dos análisis de correspondencia sobre C y sobre B. Y lo que se encuentra son que los valores propios, los vectores propios son los mismos. Pero los valores propios son uno al cuadrado de los otros. En la análisis de correspondencia simple, la fórmula que se tiene que utilizar es esta, y acá
considerando por ejemplo questo, se encuentra esta acá. ¿Qué cambia? Cambia la raíz cuadrada del universo del número de modalidades de Gauss, y sobre todo cambian los pesos porque son los mismos que acá estaban diferentes. Porque son los mismos porque acá estaban los mismos caracteres por filas y por volúmenes, por tanto, el empleo pero de estos pesos efectivamente hace una tabla, un tratamiento con una métrica de chi cuadrado que probablemente es objetiva para funcionar. La misma forma de optimización se puede escribir también en términos de subtablas, o sea, lo que se encuentra es al final, ahora no voy a discutir todos los pasajes, que lo que se tiene que minimizar es el desvío, de minimizar el desvío entre la tabla, cada tabla es el idiota que cruza los dos caracteres idiota y una reconstrucción optimal del sentido de los mismos. Esta es la idea. Así que la solución es la misma que en el área de correspondencia, efectivamente. El problema es que, efectivamente, no se puede testar la calidad de la solución porque el chi cuadrado, en este caso, no tiene sentido de chi cuadrado. La gente lo sabe decir. Esta es la suma de dos veces los chi cuadrados de cada tabla que más n iota menos q, que es el contributo, la contribución de esta elemencia de la diagonal. Esta es una cantidad muy importante. De todas maneras, esta cantidad, claro que va sesgando toda la elemencia que nos interesa. Inclusive, pero que esta nosotros no podemos sesgarla porque los cuadrados son independientes. Claro que las letras variables son cuentas diferentes tablas de contingencia y por tanto no se puede considerar este tampoco como un chi cuadrado, esta parte digo de esta parte acá aún dividida para dos, que sería efectivamente una matriz triangular superior sin la diagonal, no se puede utilizar como un chi cuadrado. Es como una imposición. Ya fueron estudios, pero desde sí mismo, a comenzar en el 79, la artículo 3, dice que efectivamente se considera que la cantidad necesitada para cada factor no es exactamente la que resulta de los automóviles. Está una consideración muy importante que se puede hacer, que sí se puede hacer un análisis de correspondencia múltiple considerando solo los caracteres y comparar este análisis de correspondencia múltiple con la análisis de correspondencia simple que se puede hacer sobre los caracteres igualmente. ¿Qué resulta? Resulta que mientras la tabla de correspondencia simple se hace sobre una tabla de contingencia que cruza un carácter A, un carácter B. La área de correspondencia múltiple, así organizada, es una tabla de contingencia que es un análisis de correspondencia simple que se basa sobre el cuadro submatrices. Esta es la matriz diagonal que cruza A con su hijo. Esta es la B que es acá está la BA y acá está la diagonal B.
Ahora, los resultados del análisis de conferencia con respecto a esto son muy importantes. Primero, porque acá se encuentra un número de valores propios que es el máximo del discurso, es el mínimo entre el número de modalidades de B y el número de A menos U. Mientras acá es el número total, que sería la suma de los dos menos U. Y estos son tres sacaciones para decir dónde está el problema. ¿Sí? En este caso, pero se vea, o sea, se puede probar que la relación que se encuentra entre los autovalores del análisis de correspondencia simple, estos los lambda, de la análisis de correspondencia sobre la tabla Z, que son estos, y los nu, que son sobre la tabla Z, tengo una relación de este tipo. Tengo una relación de este tipo y por tanto a cada lambda se corresponden dos autovalores de nosotros. Y en particular, al autovalor lambda igual a 0, acá se corresponde un autovalor 0,5 y acá 0,5. Lo que significa que en principio los autovalores más grandes deberían ser interesantes y corresponden de alguna manera a los dos que se encuentran por esta tabla. Y los otros son autovalores que no tienen sentido. Esto es lo que dicen los autores y diría que también. Por tanto, generalizando se decide que se pueden solo considerar los autovalores propios más grandes del promedio para cualquier. Es la generalización de esta comparación que no se puede hacer en práctica, pero que se hace en teoría diciendo, bien, si nosotros tenemos Q caracteres, el autovalor promedio será 1 dividido por Q, y nosotros consideramos solo los valores más grandes. Por consecuencia, claro que no nos interesa más los otros, y nosotros podemos considerar una reconstrucción. Sí, una reconstrucción de la variabilidad explicada para cada factor a través de esta reconstrucción acá, que es un desvío al valor propio promedio con esta corrección que nunca tiene entendido por qué se hace, pero bueno, está. Y esto se la compara con su total. El total entonces de los valores propios reevaluados de esta manera. Claro que se resulta una reconstrucción muy fuerte que vemos después de una aplicación aquella. La sucesión de Spirakel es menos fuerte porque dice, no, lo que a nosotros nos interesa es la inercia total de la tabla de Golgi limitada a la tabla sobre la diagonal. Y por tanto, él va calculando la inercia total de la tabla como suma de los cuadrados, de los autovalores de la tabla de base, menos esta cantidad que hemos visto, la inercia de la transmisión. Aquí está la luz también, pero es algo que está conectado con todo esto. Esto es esta situación, entonces se puede evaluar por lo menos la calidad, la importancia
relativa de los factores que es precisamente una ayuda para decidir más o menos cuál puede ser la dimensione che si intende. La verità è che verrà molto apportata más recién a costruire un intervalo di confianza del valore proprio promedio della corrispondenza multipla bajo la ipotesi di indipendenza. Y esto resulta que en este caso la suma de los autovalores de la matriz indicadora es j menos q encima de q es la traza y la suma de cuadrados de esto es esta cantidad y por tanto esto se puede con un poco de consideración usar de esta manera, así que encontramos la esperanza del phi cuadrado de cada tabla multiplicada para n es el phi cuadrado de cada tabla, cuya esperanza es el producto de los gatos, es el número de gatos inventados. Por tanto, la esperanza de la varianza de estos es esta cantidad que se puede utilizar porque el intervalo de ancho 2 veces el desvío estándar alrededor del promedio, del valor propio promedio, contiene en principio el 95% de los autovalores. Y en realidad esta proporción es un poco más grande porque la curtosis de los valores propios es menor de la normal. Y por tanto, efectivamente, esta estimación es por defecto. Y esto nos dice que que los autovalores podemos estimar los autovalores que tienen inversibilidad con respecto a los valores bajo la independencia y por tanto, por lo menos, una dimensión sí se puede definir y también estimar la cantidad de la realidad explicada a través de las formas. Pero el problema permanente es que efectivamente nosotros nos enfrentamos con una generalización de la correspondencia simple no verdadera, o sea, que el uso de las tablas que nos interesan diagonales no tiene sentido mientras nos interesan las tablas fuertes. Y como hemos visto, este afecta muchísimo la inercia, porque esta se hace justamente porque se encuentran como diagonales con respecto a una medición del desvío a la independencia, se encuentran con valores muy fuertes. Entonces afectan muchísimo la inercia, pero no solo como cantidad de inercia, sino también como cualidad. Y ahora vamos a ver empíricamente más tarde sobre el mismo, lo que significa en verdad eso. La idea entonces es de crear una alternativa al análisis de correspondencias múltiples solo ajustando las tablas no diagonales. Y esto se lo propone Green en 1988 con una metodología análoga al análisis factorial, donde los valores diagonales de la matriz de correlación no tienen interés. Si ustedes conocen la análisis factorial con respecto a la análisis de componentes principales, saben que en este análisis normalmente no les interesa la correlación de cada variable consumida, justamente la diagonal. Y el proceso es un proceso en el cual se toma normalmente en vez de con la análisis de componentes
se decide cuál è la dimensione che nos interessa, che interessa, è una decisione presa. I se le costruye basata de datos conectados. O sea, se construye a la simple correlación, y pero poniendo, en lugar de los unos de la regla principal, poniendo valores conectados. Y haciendo una iteración hasta convergencia, de manera que los valores que se encuentran sobre la regla principal no sean los otros están presentes en la reconstrucción de la latente correlación original con un número limitado de dimensiones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es efectivamente que en un caso, la recompensa principal se utiliza la representación de las unidades y en este otro caso se utiliza al contrario la reconstrucción de la correlación entre la idea, que no es la misma cosa. Igualmente, en este caso, nos encontramos en una situación parecida, o sea, que la idea es de aplicar un procedimiento iterativo para reconstruir solo hasta fuera de la diagonal y dejando las diagonales como son. Y el criterio, ahora voy a mostrar. Veremos con toda esta reconstrucción que esto revela también cómo en la análisis de correlación de volumen no tenemos sentido teórico. Entonces, la idea es de aproximar, por tanto, no todas las tablas, sino solo las fuerzas diagonales. Esta está acá, ven que no son las sumas, no son de 1 a Q y otra de 1 a Q, sino y de 1, en realidad sería de 2 a Q y otra de 1 a I menos Q. Entonces eso sería el desvío limitado al tablas diagonales con la correspondencia en esta que es C cuadrado, que es una cantidad que lamentablemente no se puede detectar, pero es una cantidad que es una suma de C cuadrados no lineal. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es describir esta optimización acá, que era la misma de antes, bajo de una forma en la cual intentamos descomponer la matriz de esta manera, la matriz H de esta manera acá. Y esto nos permite, efectivamente, con un poco de cálculo, escribir una cosa parecida, pero con una parte que la parte diagonal, o sea, desde acá se va directamente a la reconstrucción de toda la matriz poniendo esta cantidad acá. Lo que es interesante es que esta cantidad acá es equivalente una vez que en lugar de CKK, XY, se pone esta cantidad acá. Porque en este caso es igual a 0 en esta parte y la optimización del criterio es justamente esta. Y por tanto nos encontramos una procedura iterativa que es la siguiente. Se fija la dimensión de la solución que se quiere utilizar. Se inicializa el algoritmo con un análisis de correspondencias múltiples. Después, concentrándose a la primera dimensión, esta acá se puede describir en esta manera acá. Entonces, la única cosa que nosotros podemos intentar de modificar es suponiendo los otros fijos, este beta acá, cuadrado.
Ossia, conversamos de la matriz de correspondencia. Borramos las otras dimensiones y vamos a estimar los beta K porque eso sea más cercano de esta cantidad. Esta es una regresión, nada más. Y se pasa al segundo paso, esta vez, teniendo visto X y X, se calcula T y quizás se minimiza por respecto a X y T. Y esto se consigue con una de correspondencia física de la tabla B de esta estrella, que es también menos de esta cantidad C que hemos calculado. De esta manera, en práctica, se va sustituyendo a la diagonal de B una nueva conjunto de matrices no diagonales C para, como decir, para poner todo lo que nos interesa, no interesa dentro de la diagonal. Y de esta manera, iterando esta convergencia, se encuentra efectivamente esta optimización. En el caso Q igual 2, se encuentra exactamente la red de correspondencia de la tabla. Esto es bueno, porque efectivamente lo vemos de un lado que el algoritmo es idéntico a la red de correspondencia en la dimensión 2, mientras la red de correspondencia múltiple no es. Y la generalización ajustando a lo mejor solo las capas diagonales, no diagonales, es lo que nos interesa. Un ejemplo, así que se dan cuenta de lo que es muy efectivamente. Este es un ejemplo muy pequeño para mostrar bien dentro de la pantalla. Es una tabla de datos de 2000 observaciones sobre palabras estudiadas para una doctorante de Carioca en 2007. 2000 palabras están tomadas en 4 tipos de revistas periódicas diferentes: infantil, el autocargo, de divulgación científica, clasificadas según su tipo gramatical, verbo, adjetivo y nombre, y según el número de sílabas, 2, 3 y 4 y más. Es una indicación, una medición de la complejidad de la palabra. Esta es la tabla de base que resulta, veis que está esta diagonal principal, las 3 tablas diagonales correspondientes al cruzamiento de cada carácter construido y 3 otras tablas repetidas transpuestas en este otro lado. Exactamente lo mismo. Entonces, la correspondencia simple se hace sobre cada una de ellas. Y la correspondencia múltiple se hace sobre el conjunto que resulta. Acá son los autovalores de las 3 tablas de contingencia. Y ven, para todas 3, a una es 3 por 3, la otra es 3 por 4, las otras 2 son 3 por 4, no, 2 por 3, no, 3 por 3, 3 por 3 y 3 por 4, ¿sí? Como 3 es el mínimo entre filas y columnas, el número de autovalores que se encuentran se multiplican en 2, y acá son los 2 cada vez. Y acá se encuentra que el primer autovalor es mucho más grande del segundo, en el sentido que por esta prima tabla son 99-98%, el primero
CO2 il secondo, SH 9882, 1 di CO2 il secondo, questa H al contrario, 80.56 e 19,40. La verdad es que acá al lado he puesto también el test de Langlois, el test de Lustre, donde resulta que el primer factor es significativo por esta tabla, por esta también, por esta a nivel cualquiera, mientras el segundo factor solo es significativo por esta tabla acá a nivel de 2%. Y por tanto, la situación esta es que nosotros podemos estudiar las tres imágenes, tres gráficos, bidimensionales para una necesidad gráfica justamente, pero ustedes tienen que considerar que en el primero, en el tercero gráfico, la dirección vertical no tiene ningún sentido. Por tanto, la verdad es que lo que debería estar un poco mirando. Y acá se ve efectivamente que hay una relación entre, de un lado, verbos, nombres y adjetivos, con los verbos con menos sílabas de los nombres y los adjetivos con más. Este tipo de publicación y nivel, o sea, el número de bases de sílabas, acá son las divisas por niños, que tienen el mínimo posible, palabras muy pequeñas, y la divulgación también el vocablo también, la revista de divulgación un poco mejor, pero es trabajo científico, claro que tiene palabras más largas, probablemente un poema. Siempre però hay que observar las cosas solo en la primera dimensión. En particular, sí, en la primera dimensión. Y es interesante observar que efectivamente parece que 3 y 4 sílabas son algo que está relacionado con las revistas científicas, mientras las otras son más relacionadas con los y menos con las infantiles, que son efectivamente con palabras cortas, probablemente casi nunca se usan. En este caso, al contrario, se puede leer algo en 2 dimensiones. Pero igualmente, si ustedes observan la situación, acá se ve que hay la misma distribución más o menos en la cual infantil, divulgación, en todo caso, divulgación y científicos están en una especie de orden de complejidad como verbos, nombres y palabras. De todas maneras, se sitúan a los ángulos de un triángulo, más o menos equilátero. Como decís, hay una relación probablemente bastante intensa entre esos grupos. ¿Qué ocurre cuando vamos a ver qué pasa con la correspondencia múltiple? Con las correspondencias múltiples, nosotros tenemos como primera salida estos 7 autovalores. 7, no 2. Un poquito más. 7 autovalores. Son valores que están bastante similares, 48, 36, 24, 22. Es decir, el primero, un poco más del doble del último, con un porcentaje de varianza explicada que es también muy suavemente bajada, con una cantidad, por tanto, de esta brigada acumulativa de los primeros muy baja. Esto, para alguien que se va a estudiar sin un conocimiento importante de esta situación, debería estudiar quizás cuántas de estas dimensiones, porque la verdad es que
justamente un estadístico tradicional se imagina que si no se acerca al 90% no está bien aplicado la tabla. Si vamos a considerar los autovalores, o sea, los cuadrados, acá, la tabla de base, la cosa está distribuida de manera un poco diferente, pero más o menos nos encontramos, sí, encontramos una variabilidad mayor, pero más o menos el problema. Si nosotros vamos a considerar, pero lo que se ocurre bajo las consideraciones del PCI para elegir el autovalor promedio, que es un tercero, ya no es un tercero que encima del autovalor medio se encuentran tres, solo tres autovalores. Y si vamos a considerar la diferencia del desvío con respecto al promedio, este vale 0,01, esto vale 0,03 y este vale 0,15. Tanto se ve que este primero es mucho más grande de los otros. Si vamos a aplicar el test de Markov, encontramos un lambda que en el caso de la independencia varía entre 0,30 y 0,36. Y justamente se encuentra que este segundo valor está efectivamente muy cercano a este valor, pero no se sabe bien si tiene que aceptarlo. Pero ya con estas consideraciones lo reducimos seguramente a un alto valor y quizás no se. La evaluación hecha como sugiere, pues aquí de un lado nos dice que el primer valor significa 95 y 91%, y con 2 llega a 99 y 100% con 3, en este caso estamos entre 88, 91, 92. ¿Qué se puede decir? Se puede decir que estos resultados son menores que lo que son los tres resultados que se encuentran en las tres ejercicios. Esto es evidente porque la representación simultánea de las tres tablas, claro que está, no puede ser optimal, por tanto, la discusión, claro que es. El hecho, pero, que se prevé una posibilidad por la tercera dimensión que no está significativa con temas estadísticos, ya nos dice algo de crítico para considerar esto también. Vamos a ver una otra propuesta, que es lo más dramático. Vamos a comparar que acá es que la tabla de diagonal estimada con un error de 50.000 en el caso de detenimiento. En lugar de ameliorar, peora 54, dobla 115, triplica 147 y luego va mezclando de mano. Es decir, que la verdad, ¿cómo es el total? Pues imaginar que esto está aún menos de lo que está indicado porque hay ciertos desfasajes que influyen con esto. Miren en la análisis conjunta lo que acá lo hice tres análisis diferentes, una con una solución unidimensional, una bidimensional y una tridimensional. Miren, ya en este caso de 550.000 se va a 3.000, 1.000 y 21. Nada. Luego, claro que podemos decir que solo la primera dimensión tiene sentido, pero mire cómo pasa, cómo estos 3.000 es muy poco con respecto al 50.000 inicial y sobre todo increíblemente mejor también de la última solución acá. Por tanto, esto es muy perturbador de la problemática.
si nosotros vamos a mirar los gráficos, la verdad es que no hay una diferencia muy grande, sino que diferencias grandes. Y miran solo la primera dimensión, que es la que seguramente se necesita, se ve que efectivamente hay cambios en esta zona, en el desplazamiento de TV, acá también el TV se desplaza, no es muy importante, pero algo se ocurre y en dos dimensiones, suponiendo que esta segunda dimensione hemos dicho que va a estar muy clara, es bueno o no, las cosas son muy diferentes. Miren, este D4 estaba muy lejos, que antes está cercano a nosotros, y hay desplazamientos importantes, pero sabemos, por ejemplo, que se desplazan acá, se desplazan acá. Entonces, hay algún cambio en las imágenes, la interpretación global puede cambiarse un poquito, pero sobre todo lo que es muy significativo es el límite y, sobre todo, no los límites, pero el error masivo que se hace en la estimación, en la reconstrucción parcial a través de la computación. Concluyendo, por tanto, veramente puede esconderse siempre bene el sentido teórico, a condición que los igualdad de la tabla sea incorrecta. En la serie aún sirve para distribuir las unidades con respecto a una posición de las modalidades. Esto seguramente es. Pero claro que è una metrica che non corrisponde al tipo di tabla che funziona. Igualmente si puede estimar esta parte confianza del valor propio para establecer la dimensión y se puede también reevaluar en estas unidades en el largo de los ejes. Y, esto acá no lo he presentado, hay un tentativo de Greenacre antes de desarrollar su análisis conjunta, de transformar las coordenadas de manera efectivamente de poder reconstruir de manera mejor la tabla inicial con respecto a lo que parece. Pero esta aplicación no funciona. Acá no tengo la prueba, pero la he hecha. El resultado no es igual a un resultado. Y de todas maneras mucho peor en la correspondencia. Y por tanto, en la correspondencia justa efectivamente cumple unos presupuestos mucho más de las correspondencias múltiples y minimiza el error con respecto a las tablas diagonales, efectivamente es una estimación que no es una subestimación. Y por tanto, tendrá sentido hacer esta suma de construcciones parciales, mientras en el otro caso, adjuntando a valores ceros otros valores más ceros también, imagina que está todo algo que no funciona con nada. Y por tanto, yo creo que la análisis de correspondencia sea una valiosa alternativa a la correspondencia sino que efectivamente esperar que rápidamente el programa sea efectivamente disponible correcta como actualmente se aplica por el acá con todo el equipo de gracias.